Continuamos con el tema de cómo se manifiestan las matemáticas en todo lo que está pasando con el coronavirus. En esta cuarta parte vamos a hablar de las ecuaciones diferenciales, que son los modelos de crecimiento para el modelo exponencial y para el modelo logístico. Entonces, comencemos por decir rápidamente qué sería una ecuación diferencial. Entonces, una ecuación es una relación entre variables. En este caso, como es una ecuación diferencial, va a ser una relación entre una cierta función y entre el cambio de esa función. Es decir, son relaciones, las ecuaciones diferenciales, son relaciones entre la función y su cambio, o sea, la función y su derivada. En el caso del crecimiento exponencial, cuando tenemos el crecimiento exponencial, la ecuación diferencial es esta. Entonces observen que es una relación, o sea, a algo igual a algo, es una relación entre la función que me da el número de enfermos acumulado y la derivada del número de enfermos. Es decir, entre la función y su cambio. Este de de t lo hubiéramos podido escribir como e'. Ahora, el número de enfermos total en un crecimiento exponencial cumple con esta relación, satisface esta ecuación. Ahora veamos qué información vamos a poder sacar de esa ecuación. Por un lado, podríamos coger esta ecuación diferencial y solucionarla. Para solucionar esta ecuación, pues tenemos que saber algunos métodos para solucionar ecuaciones diferenciales. En este caso, esta es muy sencilla. Esta es una ecuación separable, entonces podemos solucionarla. Ahora no vamos a meternos en los detalles de eso, simplemente les doy la solución. Es muy fácil en este caso verificar que esta función e, o sea, si cojo esta, es solución de esa ecuación. ¿Qué tengo que hacer? Pues que si la derivo, que si cojo esto y la derivo con respecto al tiempo, ¿sí? Y la reemplazo acá, esa derivada va a ser igual a k veces la misma función. O sea, si cojo esto y lo reemplazo acá. Eso se verifica muy fácil. Entonces, la solución o una posible solución de esta ecuación diferencial es esta que tenemos acá, que a esto le dedicamos la primera parte de estos videos, que es simplemente una función que se ve como esta. ¿Listo? Este E sub 0 pues era la cantidad inicial del número de enfermos inicial. Listo. Ahora, aunque yo no sepa solucionar ecuaciones diferenciales, si a mí me dan esta ecuación, yo ya puedo analizar varias cosas. Entonces, vámonos a hacer eso. Vamos a graficar, ya no como graficamos antes. Observen que lo que graficamos antes tenía el tiempo en el eje horizontal y el número de enfermos en el eje vertical. Ahora vamos a hacer otra cosa, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coger el número de enfermos en el eje horizontal y acá vamos a poner al cambio del número de enfermos, ¿sí? Es el cambio en esa población de enfermos. Y lo que vemos acá es que el cambio es igual a k veces el número de enfermos. Es decir, que el cambio en el número de enfermos es proporcional al número de enfermos. Si graficáramos esto, imagínense que esto es y y esto es x, lo que tenemos es y igual kx. O sea, es una recta, es una línea recta que además pasa por el origen. ¿Okay? Entonces, lo que nos está diciendo esta ecuación diferencial es que el cambio en el número de enfermos y el número de enfermos son directamente proporcionales. ¿Okay? O sea, cuando esta va creciendo, esta de acá también va creciendo. Cuando el número de enfermos es 0, pues obviamente el cambio es 0. ¿Listos? Eso es lo que me está dando esa ecuación, esa información. Pero podemos todavía decir cosas más interesantes, ¿sí? Por ejemplo, cojamos esa ecuación. Ahora voy a escribir el de E de t como E', son lo mismo, ¿no? Es simplemente el cambio en el número de enfermos. Y cojamos esta ecuación y dividamos a ambos lados entre el número de enfermos. Entonces lo que obtenemos es esto de acá. Ahora pensemos por un momento qué es E' sobre E. Entonces esto es el cambio y esto es la población. Entonces el cambio en la población sobre la población, esto no es nada más que el cambio porcentual. Así es como uno calcula cuánto fue el crecimiento porcentual
de la población. Y ahora vamos a graficar, aquí vamos a poner el número de enfermos y aquí vamos a poner el cambio porcentual del número de enfermos. ¿Ok? Y lo que obtenemos es que eso es igual a una constante. ¿Sí? Entonces, ese cambio porcentual va a ser siempre constante. ¿Sí? ¿Qué constante? ¿Qué constante es esa? Es esta misma constante que aparecía aquí cuando veíamos la solución. ¿Sí? Ese es el cambio porcentual, que como veíamos en algunos videos, por ejemplo, lo que está pasando en Colombia en este momento, es que este K era 4.8%, o sea, esto sería 0.048. ¿Listos? Ok, entonces lo que vemos a partir de ese análisis es que el cambio porcentual del número de enfermos es constante. Eso es completamente característico de las funciones con crecimiento exponencial, de las funciones exponenciales, que el cambio porcentual es constante. Ahora veamos un ejemplo muy sencillo. Cojamos este ejemplo de acá. Entonces, digamos que en el día 0 teníamos esta cantidad de enfermos, en el día 1 esta cantidad de enfermos, etc. Ok, entonces justo cogí un ejemplo que es de crecimiento exponencial. Ahora, ¿cómo calculamos el cambio? ¿Cómo calculamos ese DE de T o ese E', que es lo mismo? Entonces, pues al pasar del día 0 al día 1, la población de enfermos creció de 12.000 a 18.000, es decir, creció en 6.000. ¿Cómo calculamos este 6.000? 18.000 menos 12.000. ¿Cómo calculamos este 9.000? Pues 27.000 menos 18.000, etc. Entonces, el cambio se calcula simplemente restando. Bien, ahora vamos a pensar en el cambio porcentual. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos cuál fue el cambio porcentual de aquí a aquí? Para calcular eso, pues haríamos 18.000 menos 12.000 dividido entre 12.000. Es decir, 6.000 dividido entre 12.000. ¿Sí? Es el cambio dividido entre la población. Entonces, 6.000 dividido entre 12.000 da 0.5, es decir, 50%. Y después, el cambio dividido entre la población, 9.000 dividido entre 18.000, vuelve y nos da 50%, y vuelve y nos da 50%, etc. O sea, observen que lo que está pasando acá es que cuando el crecimiento es exponencial, el cambio porcentual es constante. Entonces, que estos números de acá sean constantes es esto que vimos acá. Ahora, entendamos esta gráfica en este ejemplo. ¿Sí? Entonces, pensemos acá, para una cierta población vamos a tener un cierto cambio de la población. Entonces, cuando la población es 12.000, el cambio es 6.000. Cuando la población es 18.000, el cambio es 9.000. Entonces, ustedes pueden ir graficando acá el 12.000 y acá vendría el 6.000. Por acá el 18.000 y acá vendría el 9.000, etcétera. Y si grafican estas dos cosas, esto en el eje horizontal y esto en el eje vertical, van a observar que lo que obtienen es una línea recta. O sea, estas dos cosas son directamente proporcionales. Ok, pasémonos ahora al modelo de crecimiento logístico. Entonces, la ecuación diferencial del modelo de crecimiento logístico es esta ecuación de acá. Vamos a analizarla un poquito. ¿Sí? Recuerden que este M es como ese máximo al que va a llegar la cantidad de enfermos. ¿Sí? Ese M es ese máximo. Entonces, cojamos esa ecuación diferencial y analicémosla un poquito. Entonces, vamos a observar esto. ¿Qué pasa si la población de enfermos, si la cantidad de enfermos es muy pequeña con respecto al máximo al que va a llegar? ¿Sí? Entonces, si va a llegar a un máximo de 10.000 y estamos en 500, pues 500 es muy pequeño con respecto a 10.000. Entonces, si esta es muy chiquita con respecto a M, pues este pedazo de acá es como despreciable, eso va a ser muy cerquita de 0. ¿Sí? Y 1 menos 0, pues esto va a ser muy parecido a 1. Y lo que vamos a tener es que el cambio de la población va a ser muy parecido a K por la población de enfermos. Vamos a tener esto. Y esto es precisamente la ecuación diferencial que nos da un crecimiento exponencial. Entonces me devuelvo. Cuando el número de enfermos es muy pequeño con respecto al máximo. Entonces, fíjense, acá tenemos el número de enfermos.
¿Listo? Acá está el eje para el número de enfermos, acá está el máximo número de enfermos y que sea muy pequeño con respecto al máximo es que estamos como por acá abajo, ¿sí? Todavía no nos hemos acercado a M, sino estamos por acá como chiquito con respecto a M. Y cuando eso pasa, el crecimiento en el número de enfermos pareciera exponencial. Ok, sigamos pensando. Ahora, ¿qué pasa si el número de enfermos está muy cerca ya del máximo? ¿Sí? Entonces, si el número de enfermos ya está muy cerca del máximo, pues esto de acá se va a parecer mucho a 1, ¿sí? Porque ya estos dos valores van a ser muy cercanos. Y si esto se parece mucho a 1, pues 1 menos 1, esto va a ser como 0. Esto se va a parecer mucho a 0. Y 0 multiplicado por algo, pues simplemente va a ser 0. Entonces lo que vamos a tener es que el crecimiento ya va a ser muy cercano a 0. Es decir, casi no crece. Ok, veamos en la gráfica qué está pasando. Estamos en el caso en el que el número de enfermos, la población de enfermos, está muy cerquita del máximo. Ahora estamos como por acá. Y en ese caso ya la población de enfermos no crece casi, se va estabilizando, estabilizando, estabilizando. ¿Sí? Entonces observen que el modelo que nosotros habíamos llamado el modelo logístico, ¿sí? Tenía esta forma que estamos viendo acá, que cuadra completamente con lo que estamos analizando. Cuando la población de enfermos es pequeña, el crecimiento es muy parecido al exponencial. Cuando ya la población de enfermos se está acercando a su máximo, pues ya no crece casi. ¿Ok? Listo. Ahora, si arrancamos de esta ecuación diferencial y la solucionamos, esto nuevamente es una ecuación separable, existen unos métodos que va a ser utilizando integración para solucionar esto. Si lo hiciéramos, llegaríamos a esta solución, ¿sí? En la parte 2 de estos videos habíamos hablado de este modelo. ¿Listo? Entonces, esta sería la fórmula para una función que se ve como esta. Bien, pero ahora cojamos esa ecuación diferencial. Cojamos esa ecuación diferencial del modelo logístico y analicémosla sin necesidad de solucionarla. Ok, pensemos ahora en nuestras variables. Vamos a coger E como la variable independiente y vamos a coger al cambio, o sea, de E de T, como la variable dependiente. ¿Sí? Entonces, esto es E', que es igual a esto. Y vamos a pensar como si esto fuera el Y y como si el E fuera el X. Entonces, observen que lo que tenemos acá en realidad es una cuadrática. Entonces, yo puedo distribuir acá, ¿sí? Y lo que tendría es que E' es igual a menos K sobre M, E al cuadrado, más K por E. Y después, pues, no voy a tener ninguna constante, digamos más 0. Ok, ahora, si pensamos en esto, esto va a ser una parábola, porque es una cuadrática, ¿cierto? Entonces, si yo grafico E' con respecto a E, lo que tenemos es una cuadrática. Como M es la cantidad máxima de enfermos, es una cantidad positiva, K siempre lo hemos definido como una cantidad positiva, o sea, K sobre M es positivo y con un menos delante, esto es negativo. O sea, el coeficiente principal aquí es negativo, por lo tanto la parábola abre hacia abajo. Ahora, en vez de analizar esta para graficar, es mucho más fácil analizar la de arriba que ya está factorizada, porque como ya está factorizada es muy fácil saber cuáles van a ser los cortes con el eje horizontal. ¿Sí? Igualamos esto a 0 y nos da por un lado que E va a ser 0 o por el otro lado que E va a ser M. Si es igual a M, este pedazo es 0. Es decir, que yo puedo ya pintar esa parábola que abre hacia abajo y ya sé cuáles son los cortes con el eje horizontal. Cuando E es 0, el cambio es 0. Y cuando E es M, el cambio también es 0. Listo. ¿Esto qué información nos da? ¿Sí? ¿Qué está diciéndonos esto? Nos está diciendo que a medida que la población va creciendo, a medida que el número de enfermos, recuerden lo que es esto, a medida que el número de enfermos va avanzando, ¿sí? ¿Cómo va cambiando el número de enfermos? El número de enfermos primero crece, 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 crece y después decrece, 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 hasta llegar al máximo número de enfermos. ¿En qué momento el cambio va a ser máximo? Pues como esto es una parábola,
Entonces el vértice de la parábola se va a alcanzar justo entre estos dos valores, o sea, en m medios. Y ahí vamos a alcanzar el máximo crecimiento. Ok, entendamos esto pensando en el modelo logístico. ¿Sí? Estamos pensando que ahora aquí está el número de enfermos y acá está el tiempo. ¿Listo? Acá tenemos nuestro modelo logístico. Y estamos pensando en el cambio del número de enfermos. Y dijimos que el cambio en el número de enfermos va a ser máximo cuando el número de enfermos es m medios. Entonces acá está el máximo, acá en la mitad pues estaría m medios, ¿sí? Y en este punto es cuando el cambio va a ser máximo. Recuerden que el cambio es la pendiente de la tangente. Entonces ustedes piensan en una tangente por acá, tiene una pendiente muy chiquita, pues crece un poquito más, por aquí va a estar la pendiente máxima y después la pendiente empieza a ser más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita. Eso es exactamente lo que nos está diciendo esto de acá arriba. ¿Okay? Entonces el máximo crecimiento lo vamos a alcanzar en la mitad de la población. En la mitad del máximo que se va a enfermar, quiero decir. Ok, ahora relacionemos esto con lo que hablábamos en videos pasados. ¿Sí? Nosotros acá tenemos E, ¿sí? El número de enfermos, pero habíamos hablado de esta otra curva que era la derivada de esta. ¿Sí? Entonces, la curva del cambio, o sea, estarán los enfermos día a día, ¿sí? Estos enfermos por día. ¿En qué momento llega a su máximo? Pues tiene que ser en el mismo momento en el que el cambio aquí, o sea, la pendiente de la tangente es máxima. ¿Sí? Entonces, en este m medios, ahí es donde la curva verde va a alcanzar su máximo. Ok. Veamos una última forma de analizar lo que nos dice esta ecuación diferencial. Entonces tenemos esta ecuación que la podemos reescribir así, reescribiendo esto como la derivada. Y lo que vamos a hacer es a ambos lados vamos a dividir entre E. Entonces pues a este lado me queda esto y al otro lado me queda el cambio en el número de enfermos sobre el número de enfermos. Y como habíamos dicho antes, esto es el cambio porcentual en el número de enfermos. Ahora, si ustedes multiplican acá, si distribuyen, obtienen esto. Es decir, la ecuación de una línea recta. Cuando esto lo pongo en el eje horizontal, o sea, esto es el X y esto es el Y, lo que tenemos acá es una línea recta que tiene una pendiente negativa. ¿Okay? Entonces vamos a poner en el eje horizontal el número de enfermos, en el eje vertical vamos a poner el cambio porcentual en el número de enfermos y lo que obtenemos, la relación entre esas dos cosas, es una línea recta decreciente. Ahora, de la ecuación sacamos directamente el corte con el eje vertical, que es K, ¿listo? Y si continuamos con esto y pensamos cuándo el cambio porcentual va a ser igual a 0, ¿sí? Obtenemos que va a ser cuando la población de enfermos llega a su máximo. Si este lo reemplazo por M, ¿sí? Entonces esto me da 1 y me queda K menos K, que va a ser igual a 0. O sea, el cambio porcentual es 0 cuando E llega a su máximo. Ok, entonces todo esto nos lo da simplemente la ecuación diferencial. Ahora veamos esto aplicado a un ejemplo. Entonces, esto no es una población real, estos son datos inventados, ¿listo? Pero es como para entender lo que acabamos de decir. Entonces, digamos que este es el tiempo y esta es la cantidad de enfermos. Entonces, el primer día aparecieron 4 enfermos, el segundo día ya vamos en 5 enfermos y esto va subiendo, 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 subiendo. Ok, ahora esta cosa no se ha acabado, ¿sí? Esto posiblemente siga creciendo, pero digamos que nosotros vamos en el día 20 y ya estamos analizando todo este comportamiento y queremos predecir cuánta gente se va a terminar enfermando. ¿Sí? O sea, así como va creciendo esto, ¿será que va a seguir creciendo hasta 1000? ¿Será que va a seguir creciendo hasta 20,000? ¿Sí? Y con estos primeros datos, solo con los primeros datos, ya podemos sacar un montón de conclusiones a futuro. Entonces, veamos cómo va a funcionar eso. Lo primero que vamos a hacer es que a partir de la población, de los datos de cuántos enfermos hay cada día, vamos a calcular el cambio. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, este 1 se calculó haciendo el cambio entre este día y este día, o sea, 5 menos 4, 1.
Y aquí el siguiente cambio, 7 menos 5, 2, 10 menos 7, 3, etc. Entonces este es el cambio en la cantidad de enfermos. Ahora vamos a calcular también el cambio porcentual, ¿sí? O sea, es esa cantidad de enfermos, ese cambio en la cantidad de enfermos sobre la población. Entonces 1 sobre 4, 0.25. Para el siguiente día es el cambio sobre la población, o sea, 2 sobre 5, que es 0.4, 3 sobre 7, que es esta cantidad, etc. Listo. Entonces vamos en el día 20 y hasta el día 20 tenemos los datos de cuántos enfermos hay cada día. Gracias a eso podemos calcular el cambio en el número de enfermos y gracias a eso podemos calcular el cambio porcentual en el número de enfermos. Ok, ahora, ¿qué hacemos con todo eso? Cojamos, por ejemplo, los datos de el número de enfermos y el cambio en el número de enfermos y grafiquemos eso. Entonces acá vamos a poner el número de enfermos, acá vamos a poner el cambio en el número de enfermos y vamos a poner estos datos. Ok, ahora según lo que vimos antes, ya sabemos que estos datos deberían parecerse a una parábola. ¿Sí? Entonces vamos con Excel y le decimos a Excel que cogiendo estos datos me pinte la parábola más cercana a esos datos. ¿Sí? Entonces la ecuación se ve un poquito chiquita ahí, se las escribe un poco más grande. ¿Sí? Entonces recuerden que el Y es E' y el X es E. ¿Sí? O sea, esto es el cambio en el número de enfermos y esto es el número de enfermos. Tenemos esta ecuación, que es la que nos está dando Excel, que es la que más se parece al comportamiento de nuestra población. No es exacta, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, este punto está un poquito descachado, este también está un poquito descachado, pero se parece bastante a una parábola y sería esta la parábola más cercana. Ahora, nosotros lo que queremos es continuar esa parábola. ¿Sí? Teníamos esta parábola y tenemos solo el comienzo. Queremos continuarla para saber en dónde va a volver a golpear en el eje horizontal, porque ese valor en donde golpee va a ser el máximo número de personas que se van a enfermar. ¿Sí? Entonces yo todavía no sé cuántas van a ser, pero si yo prolongo esa parábola, voy a encontrar, ¿sí? Como lo hicimos acá, vamos a encontrar más o menos, es un modelo, es aproximado, la cantidad de gente que se va a enfermar en total. Ese sería nuestro valor M. ¿Sí? Entonces podemos decirle a Excel que extrapole, ¿sí? O sea, que prolongue ese comportamiento y nos va a dar que va a haber un poco más de 1.600 enfermos. ¿Sí? Según este modelo nos va a dar que va a haber un poco más de 1.600 enfermos en total. Ok. Ahora, eso también lo hubiéramos podido hacer con matemáticas, no con la gráfica, buscando en qué momento el cambio en el número de enfermos va a ser cero, ¿sí? Cuando va a volver a ser cero, es decir, cuando vuelve a pegar en el eje horizontal. Entonces podemos igualar el cambio a cero y después podríamos hacer fórmula cuadrática y encontrar este valor. Ok. Ahora pensemos en lo otro que dijimos, en este caso de la recta. ¿Sí? La recta se daba cuando graficábamos el número de enfermos en el eje horizontal y el cambio porcentual en el eje vertical. Entonces hagamos eso con este ejemplo. ¿Sí? Entonces ya habíamos calculado el cambio porcentual. ¿Okay? Entonces vamos a poner aquí el número de enfermos y aquí el cambio porcentual. Listo. Y lo que obtenemos al graficar eso son todos estos puntos de acá. Observen algo importante y es que cuando el número de enfermos es chiquito, hay un desorden en los datos. ¿Sí? Eso pasa siempre en todas las poblaciones. Entonces, normalmente no es bueno hacer este análisis cuando la población todavía es muy chiquita porque hay mucho ruido. Esto se llama ruido, que no lo deja uno oír qué es lo que está pasando. ¿Sí? Pero después de cierto tiempo, ya cuando la población es suficientemente grande, el comportamiento ya se vuelve muy claro y ya se empieza a ver que esto efectivamente es como una línea recta que va bajando. Y no es una línea recta exacta, ¿sí? Es una aproximación, pero es bastante buena la aproximación. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Le decimos a Excel que nos encuentre una ecuación para esa línea recta. ¿Okay? Entonces, Excel dibuja la mejor línea con esos datos y nos da la ecuación. Ahora, yo acá al lado escribí la ecuación un poquito mejor. ¿Sí? Sabiendo que en el eje Y pues no se llama Y, sino que es E' sobre E, el cambio porcentual, y que el X no es X, sino que el X es la cantidad de enfermos.
Entonces, esta es la ecuación que nos sale de este modelo. Si queremos saber en dónde esta línea recta va a pegar en el eje, porque sabemos que esa cantidad va a ser m, ¿sí? Podríamos decirle a Excel que prolongue esto, que extrapole y vamos a ver en qué valor por acá está pegando. O con álgebra podemos decir en qué momento el cambio porcentual va a ser igual a 0 y solucionamos esta ecuación y eso nos da que el valor que tenemos acá, ese máximo, es 1743. ¿Sí? Entonces, esa línea que graficamos acá estaría pegando en 1743. Entonces, si usamos este modelo, ¿sí? Si usamos este modelo de la línea, estaríamos hablando de un máximo de 1740 personas que se van a enfermar. ¿Sí? Y en el otro modelo nos dio un máximo de un poco más de 1600 personas. Pues sí, claro, no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque es que el ejemplo que tenemos acá se parece mucho a un crecimiento logístico, pero no es exacto, ¿sí? Sino es algo más que lo que se parece a la vida real, en donde las cosas no son exactamente como el modelo matemático, pero muy cercano al modelo matemático. Entonces podríamos concluir que seguramente si esto sigue con esta tendencia, si el número de enfermos sigue creciendo con esta tendencia que está acá, en total va a haber aproximadamente, no sé, entre 1600 y 1750 personas que se van a enfermar. Y datos como esos ya le permite a la gente que hace políticas públicas tomar decisiones, como si prolongar la cuarentena, si necesitamos más camas de hospital o cosas de ese estilo.